Domingo por la tarde, 15 de agosto de 1971. Dorothy, una profesora jubilada, está sentada en su salón en Dayton, Ohio, viendo Bonanza. Tiene $40,000 en bonos de ahorro de UU, una póliza de seguro de vida entera, por la que su marido pagó durante 20 años y una pensión del distrito escolar en la que confía plenamente. Lo ha hecho todo bien. Entonces el programa se interrumpe. Richard Nixon aparece en pantalla. Se muestra tranquilo, presidencial, utiliza la palabra temporalmente. Le asegura que si compra productos estadounidenses en Estados Unidos, su dólar valdrá mañana lo mismo que hoy. Dorothy se va a la cama. El Dow se dispara a la mañana siguiente. Nixon gana la reelección, imponiéndose en 49 estados. El editorial del New York Times afirma que aplaude la audacia sin vacilar. Durante los siguientes 9 años, los bonos de ahorro de Dorothy pierden 53 centavos de poder adquisitivo por cada dólar. Su pensión, denominada en dólares, compra cada año menos que el anterior. La póliza de vida entera se convierte en uno de los peores instrumentos financieros de Estados Unidos. Ella no tomó ni una sola mala decisión. Siguió todas las reglas. Las reglas fueron reescritas silenciosamente mientras ella veía la televisión. La pregunta que la mayoría de la gente se hace sobre los años 70 es, ¿qué causó la inflación? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta, la que tiene implicaciones directas para el ahora, es esta. Cuando todas las divisas principales de la Tierra fallan simultáneamente, cuando no hay una divisa extranjera segura a la que escapar, ¿a dónde vas? Esa situación existió una vez en la historia moderna. Exactamente una vez. Y la respuesta documentada no es la que la mayoría espera. El relato oficial dice que los años 70 fueron un problema de inflación estadounidense, un episodio de estanflación, un mal funcionamiento de la era Carter que Paul Volcker acabó solucionando. El registro forense cuenta una historia completamente diferente. La libra esterlina se desplomó de tal forma que el Reino Unido, miembro fundador del FMI, una institución que normalmente trataba con naciones en desarrollo, se vio obligado a solicitar un rescate de 3.900 millones de dólares, el mayor de la historia del FMI en aquel momento. La lira italiana se desintegró de tal manera que el país se quedó sin monedas. Los bancos emitieron pagarés de emergencia llamados mini-assegni, certificados impresos en denominaciones de 50 a 350 liras, porque el dinero físico se había vuelto demasiado escaso para usarse. El franco francés fracasó en 4 intentos distintos de mantener un tipo de cambio estable. La inflación doméstica de Japón alcanzó del 23 al 25%, entre las peores de cualquier nación desarrollada. Incluso cuando el yen se revalorizó frente al dólar, el marco alemán resistió mejor que ningún otro. Y aún así, la inflación alemana alcanzó un máximo del 7%. El franco suizo, la divisa más fuerte del planeta, se revalorizó un 157% frente al dólar a lo largo de la década, y el oro subió un 29%. No había ninguna divisa extranjera segura. Todas las puertas de papel estaban cerradas. El franco suizo, la mejor salida disponible, ofreció aproximadamente una quinceava parte de la rentabilidad del oro. Esta no es una historia sobre la inflación estadounidense. Es una historia sobre lo que sucede cuando todo el sistema monetario global pierde su anclaje a la vez. El redactor de discursos de Nixon, William Safire, estaba en la sala de Camp David el fin de semana del 13 de agosto de 1971, cuando se tomó la decisión. Señaló después que se dedicó más tiempo a debatir si debían interrumpir Bonanza que a discutir cómo funcionaría realmente el programa económico. 15 minutos de programación televisiva. Eso es lo que recibió el fin de Bretton Woods. Lo que forzó la decisión fue una carrera por el oro estadounidense. Francia había enviado un buque de guerra al puerto de Nueva York para recoger sus reservas de oro. Gran Bretaña había solicitado 3.000 millones de dólares en oro el 11 de agosto. A Estados Unidos le quedaban aproximadamente 10.000 toneladas métricas frente a 40.000 millones de dólares en pasivos en dólares extranjeros. Las cuentas ya estaban rotas. Camp David lo hizo oficial. Paul Volcker, entonces subsecretario del Tesoro para Asuntos Monetarios Internacionales, escribió más tarde que si los británicos, que habían fundado el sistema con
y que tanto habían luchado por defender su propia moneda, iban a canjear sus dólares por oro, estaba claro que el juego se había acabado de verdad. Nixon utilizó la palabra temporalmente. Se convirtió en permanente. El acuerdo smithsoniano de diciembre de 1971 se suponía que salvaría el sistema. Nixon lo llamó el acuerdo monetario más importante de la historia del mundo. Duró 15 meses. En marzo de 1973, todas las divisas principales fluctuaban y se hundían. Tres hombres predijeron esto antes de que ocurriera. Los tres fueron tachados de excéntricos. Los tres tenían razón. Franz Pick nació en 1898 en Bohemia. Había presenciado la hiperinflación austriaca siendo un joven estudiante. Huyó de los nazis, sirvió en la resistencia checa y se instaló en Manhattan, donde empapeló las paredes de su oficina con facsímiles de asignados franceses y dólares continentales estadounidenses. Lo que él llamaba las dos primeras monedas fraudulentas del mundo. Cobraba la entrada a sus seminarios en Krugerrands. Su frase más famosa: todo bono del Estado es un certificado de confiscación garantizada. Nunca una deuda pública ha sido reembolsada íntegramente al imbécil que la compró. En 1976, cuando el oro había caído un 24% desde su máximo, alguien le preguntó a Pick si el descenso del precio hacía tambalear su fe. Él respondió: en absoluto, el oro no tiene amo, siempre sale victorioso. Harry Brown publicó ¿Cómo puede beneficiarse de la próxima devaluación? En 1970, cuando el oro aún costaba $35 la onza. Predijo que una devaluación del dólar era segura en un 90% para finales de 1971. Su siguiente libro, publicado en 1974, pasó 39 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times y llegó al número 1. Cualquiera que siguiera su consejo de 1970 obtuvo un retorno de 24 veces para enero de 1980. James Dines comenzó a recomendar oro en 1960 a $35 la onza. Su empleador, A.M. Kidder Co., le despidió cuando se negó a retractarse de sus predicciones. Publicó su propio boletín de forma independiente durante más de 60 años. En 1980, Barron's escribió que su predicción de que el oro superaría algún día al promedio industrial, Dow Jones, empezaba a parecer una de las recomendaciones de inversión más fantásticas de la historia. Un detalle que debería hacerle reflexionar. Los estadounidenses no podían poseer legalmente lingotes de oro hasta el 1 de enero de 1975. Durante los primeros 4 años de esta crisis, la principal vía de escape era un delito federal para los ciudadanos de a pie. Las alternativas eran las acciones de minería de oro, las cuentas bancarias suizas y las monedas numismáticas anteriores a 1933. Para cuando los estadounidenses pudieron comprar oro físico legalmente, el precio ya se había triplicado. El gobierno lo declaró ilegal para protegerse precisamente durante los años en que la protección era más necesaria. Ahora, el registro forense de lo que realmente funcionó, lo primero fue el oro físico. No derechos sobre el oro en papel, no fondos de oro, sino metal físico. El oro cerró en 1971 a $44.60 la onza. A finales de 1973 había superado los $100 y nunca volvió a bajar de esa cifra. Solo en 1979 pasó de $233 a 300 en julio, 400 en octubre, 500 en noviembre y 600 el día de Año Nuevo de 1980. El 21 de enero de 1980, el fijado de la tarde en Londres registró $850 por onza, un múltiplo de 24 veces en 8 años y medio. Lo segundo fue el sector inmobiliario con deuda a tipo fijo. El mecanismo es contraintuitivo. La inflación erosiona el valor real de la deuda fija. Un propietario que pidió prestados $100,000 a tipo fijo en 1971 estaba devolviendo efectivamente ese préstamo con dólares que valían 53 centavos en 1980. La inflación estaba destruyendo la deuda por ellos mientras la propiedad subyacente mantenía su valor real. Lo tercero fueron las materias primas en general. Petróleo, agricultura, materias primas, cualquier cosa con escasez física que no pudiera imprimirse. En el arte, los registros documentados específicamente muestran una revalorización anual media del 33,2%
de 1973 a 1981. Lo cuarto, el franco suizo. Solo crédito parcial, y esto es fundamental. El franco se revalorizó un 157% frente al dólar durante la década. Una cobertura real, documentada y significativa, pero también solo una quinceava parte de lo que rentó el oro. La mejor divisa de la Tierra ni siquiera estuvo cerca. Ahora bien, ¿qué se fue a cero? Las cuentas de ahorro limitadas por la regulación Q al 5,25%, mientras la inflación oscilaba entre el 7 y el 14%. Una persona que depositó $100,000 en 1971 acumuló aproximadamente $158,000 en términos nominales para 1980. Esos $158,000 compraban aproximadamente $77,000 en bienes con el poder adquisitivo de 1971. Perdieron casi una cuarta parte de su riqueza real, creyendo que estaban ganando intereses. Los bonos del Tesoro a largo plazo tuvieron rendimientos reales anuales negativos del 3,43% durante toda la década, el peor comportamiento en un mercado bajista de bonos de 40 años. Las anualidades, los seguros de vida entera, cualquier pago nominal fijo denominado en dólares, los bonos de ahorro de Dorothy, la pensión de Dorothy, la póliza de Dorothy, todo falló. Ella poseía derechos sobre instituciones que estaban diluyendo silenciosamente esos derechos mediante la inflación. Paul Volcker juró su cargo como presidente de la Fed el 6 de agosto de 1979. Medía 2,01 metros, fumaba puros baratos y aceptó un recorte salarial de $110,000 a $57,500 por el puesto. El 6 de octubre de 1979, el sábado anterior al Día de Colón, convocó una reunión de emergencia secreta y no programada del Comité Federal de Mercado Abierto. Anunció que la Fed dejaría de fijar como objetivo el tipo de los fondos federales y, en su lugar, se centraría directamente en la oferta monetaria, dejando que los tipos de interés subieran lo que fuera necesario. El tipo superó el 17% en abril de 1980. Alcanzó el 20% a finales de 1980. Los tipos hipotecarios alcanzaron su máximo en el 18,63% en octubre de 1981. Granjeros enfurecidos bloquearon la Reserva Federal con tractores. Los concesionarios de coches enviaron por correo ataúdes con llaves de coches a la oficina de Volcker. Los constructores de viviendas enviaron ladrillos con sellos pegados. Volcker recibió amenazas de muerte y necesitó protección del servicio secreto. El oro alcanzó su máximo el 21 de enero de 1980, 5 meses y medio después del nombramiento de Volcker. El oro alcanza su máximo cuando la gente pierde la fe en todas las instituciones simultáneamente. El oro se desploma cuando una institución se compromete de forma creíble a restaurar el orden a cualquier precio. Los años 70 no terminaron por las fuerzas del mercado o la cooperación internacional. Terminaron porque un hombre estuvo dispuesto a provocar 2 recesiones y un 10,8% de desempleo para romper la psicología inflacionaria. La pregunta abierta hoy, con una relación deuda-PIB del 121% y $1 billón en pagos anuales, de intereses que ya superan el gasto en defensa, ¿podría algún banquero central moderno hacer lo que hizo Volcker? Los bancos centrales compraron más de 1,000 toneladas de oro en cada uno de los años 2022, 2023 y 2024. 3 años récord consecutivos, más del doble del promedio de la década anterior. El oro alcanzó los $5,062 el 28 de enero de 2026. Las instituciones que gestionan el sistema monetario se están cubriendo contra su propio fracaso potencial. Esa no es una posición marginal, es su comportamiento de compra revelado. Volvamos a Dorothy en Dayton. No era ingenua, no era descuidada. Ahorró en el sistema formal, compró lo que el sistema financiero le dijo que era seguro y confió en cada institución en la que le habían dado razones para confiar. Para 1980, cada una de esas instituciones había erosionado silenciosamente sus ahorros aproximadamente a la mitad. No mediante un crack, no mediante una crisis que ella pudiera ver, sino a través de una transferencia de poder adquisitivo lenta, invisible y de una década de duración, desde personas como Dorothy hacia las instituciones que gestionan la moneda. La lección de los años 70 no fue escrita por Nixon, la OPEP,
la Fed ni ningún gobierno. Fue escrita por las personas que poseían oro físico cuando era ilegal, a través de cuentas suizas, acciones mineras y monedas numismáticas, y que vieron cómo se producía un retorno de 24 veces a lo largo de 8 años y medio. Mientras el resto del país se preguntaba por qué la comida seguía encareciéndose, ellos no solo predijeron la crisis, sino que comprendieron que el ancla se había cortado. Cuando se corta un ancla, el papel flota y el metal se hunde hasta el fondo, donde espera. Varios de ustedes hicieron la pregunta que viene justo después de esta. Si el oro sobrevive a la crisis, ¿cómo se gasta realmente? ¿Cómo realiza transacciones una persona en oro o plata cuando el papel moneda está muriendo? ¿Cómo se ve eso en la práctica? El registro histórico sobre esto es específico, está documentado y es sorprendente. Si este análisis de los años 70 ha cambiado su forma de ver sus propios ahorros y la estabilidad del sistema, por favor, suscríbase y dele a me gusta al video. Nos dedicamos a descubrir la historia económica que intentaron enterrar. Proteja su futuro y manténgase informado. La siguiente pieza del rompecabezas se revelará muy pronto.